Entonces, iniciemos. The Vetiver Network International es un organismo internacional, como dijo Diego, fundado por el Departamento de Ingeniería del Banco Mundial, encargado de diseminar la tecnología vetiver, o sea, promover la tecnología vetiver, y está presente en más de 100 países alrededor del mundo, que son los que cuentan con las características de clima, o sea, básicamente en el trópico y subtrópico, que cuentan con las características climáticas para el buen desarrollo del sistema vetiver. Desde el norte de Italia hasta el sur de Chile, en toda esa franja alrededor del mundo se dan las condiciones para que el vetiver se desarrolle adecuadamente. Bueno, nuestra misión como empresa en Costa Rica, en Panamá y también de la red a nivel global es promover el uso de sistemas ecocompatibles para un ambiente sostenible, particularmente en lo que se refiere a tierra y agua. Vamos a hablar de vetiver para bioingeniería, para específicamente control de erosión y estabilización de taludes, pero acá tengo unas imágenes del vetiver que se usa para ornamentación también, y pues para que vean que es una gramínea muy bonita. Muy bien, siempre me preguntan, porque la gente llama a veces preguntando por semillas de vetiver. Más adelante vamos a ver que las semillas de esta variedad, Chrysopogon cisanioides, no son viables, pero se produce en estas dos presentaciones. Esquejes a raíz desnuda. Pueden ver mi cursor, señalando, Diego, tal vez Sí, se puede ok, ver el el cursor sin puntero. problema. Ok, perfecto. Excelente. Gracias, don Adrián. Ahí me puso una manito. El de la izquierda se llama esqueje a raíz desnuda. ¿Por qué? Porque viene a raíz desnuda. Y el de la derecha es un almácigo ya enraizado. Ve que es un esqueje que tiene más de 3 meses y que está contenido en un adobe de tierra abonada donde ya, digamos, ya está enraizado. ¿Cuál es la diferencia? En 2 años, una vez que intervenimos un sitio con el sistema vetiver, pues en dos años no vamos a notar la diferencia entre uno y otro. O sea, no vamos a poder decir si inicialmente en ese sitio se instalaron esquejes o se instalaron almácigos. ¿Cuál es la diferencia? Son las primeras semanas, que pueden ser 3, 4, 6 o incluso 8 semanas, donde los esquejes entran en latencia. ¿Qué es latencia? Latencia es esto. Ven que las hojitas comenzaron a secarse, se ve como muerto realmente, y puede durar ahí en latencia luciendo como muerto, y pues los desarrolladores y los dueños del proyecto tienden a preocuparse un poco, ¿verdad? De si fue una tasa de mortalidad del 100%, a qué nos estaremos enfrentando, pero en realidad luego de esas semanas no todos van a ir al mismo tiempo, unos pueden empezar a prosperar. ¿Y qué es prosperar? Cuando después de esta fase de latencia empiezan a salir hojitas verdes nuevas, que es cuando decimos que el vetiver ya prosperó, ya pegó. Y después de que empiezan a salir hojitas verdes nuevas, bueno, ahora sí, necesitamos que el vetiver se desarrolle fuerte. Pero bueno, básicamente esta es la presentación. Cuando dicen vetiver en semillas se refieren a este esqueje, pero en realidad es un concepto equivocado. El vetiver no se reproduce por semillas. Ok, y bueno, cuando el vetiver, que es la planta, es originaria del sur de la India, la variedad Chrysopogon cisanioides, y hay muchas variedades de vetiver, tanto en la India como en el resto de los países. En Costa Rica hay varias variedades de vetiver. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre esta variedad cisanioides y las variedades locales. Ok, cuando se utiliza el vetiver, como vimos en la imagen anterior, sembrado, formando barreras densas,
que siguen las curvas de nivel del terreno. Lo vemos acá. Esta lámina, si la explicáramos, resume la charla técnica del día de hoy. Son barreras densas, 10 plantas por metro lineal, que siguen las curvas de nivel del terreno, es decir, están a nivel, y el intervalo vertical entre una barrera y otra es de 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que para pendientes muy suaves de menos de 45 grados, este tramo de superficie entre barrera y barrera puede ser mayor. Entonces vamos a tener menos barreras. Y si es de 45 grados o más, este tramo va a ser de 1 metro. Quiere decir que a mayor pendiente, más cantidad de barreras. Pero dentro de una misma barrera, la densidad de siembra correcta es importante. Y en esto tengo que insistir porque hay muchos ejemplos de vetiver mal instalado que vamos a ver dentro de un rato. Ok, entonces decíamos que cuando se utiliza esa planta de esa forma, ya estamos hablando del sistema vetiver. ¿Y qué es el sistema vetiver? Es este que integra principios científicos básicos de hidrología, de mecánica de suelos y de procesos naturales similares para tratar tanto el suelo como el agua. Entonces, hablemos de algunas características botánicas y agronómicas de la planta. La primera, como les decía, existen varias variedades de vetiver, pero la que promueve la Red Internacional del Vetiver, que ha introducido en estos más de 100 países, es la variedad originaria del sur de la India, Chrysopogon cisanioides, cuyo sistema radicular se parece mucho. Vean aquí abajo estas dos fotos. Este sistema radicular se ve como cuadrado, pero es porque estaba dentro de un cajón ambas plantas para hacer el experimento. Ven que aunque el sistema foliar es casi idéntico, y si la opción fuera simplemente ornamentación y nada más que eso, pues cualquier variedad funciona. ¿Por qué? Porque el sistema foliar es casi que idéntico, cuesta mucho distinguir entre uno y otro. Pero para aplicaciones en bioingeniería, necesitamos que el sistema radicular, que es una cabellera de raíces muy, muy finas, penetre y fije el suelo hasta por lo menos 4 metros en 2 años. O sea, el crecimiento radicular promedio es 1 metro cada 6 meses hasta alcanzar 4 metros en 2 años. De las otras variedades, la Nemoralis es la que menos se atrofia, pero densa no pasa de 30 a 40 centímetros, eso lo hace cualquier zacatillo mala hierba. Y en realidad, alrededor del mundo, aquí tenemos en la página de vetivernetworkinternational.org, en la sección de Plant Suppliers, las personas que tienen material vegetal que podemos garantizar que es la cisanioides y que profundiza. Ok, entonces, sigamos. Es una gramínea perenne. ¿Qué significa una gramínea perenne? De que va a durar toda la vida. Toda la vida, a menos de que alguien cometa el error de ponerle herbicida tipo glifosato. Es resistente a ciertos atracinas y no sé, bueno, algunos tipos de herbicida, pero preferimos decir que no. Pero en realidad es bastante resistente. Crece en grandes macollas, ¿ven? O sea, ese pequeño esqueje o ese pequeño almácigo que puede tener el almácigo de diámetro en la base, 10 centímetros de diámetro, su adobe va a ir macollando hasta alcanzar los, depende del tipo de suelo en realidad, y la calidad del suelo y la oferta de nutrientes, pero pueden haber macosas de 50 centímetros de diámetro, 40 centímetros de diámetro, 35 centímetros de diámetro en adelante, pero eso es bien importante. Vieron que se sembraba 10 plantas por metro lineal. Aunque macolle mucho, lo importante es que las raíces se entrecrucen. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, es una gramínea perenne, crece en grandes macollas. La literatura dice que las hojas crecen hasta 75 centímetros de altura por 8 milímetros de ancho, pero en realidad no es así. Por lo menos en los suelos en los que nosotros lo hemos probado, o sea, tenemos plantas de metro y medio y algunas de mayor altura.
todo va a depender de la oferta de nutrientes que tenga el suelo. Estas dos características, es estéril no invasiva, es decir, que no produce semillas viables, es una característica súper importante. ¿Por qué una característica súper importante? Porque ven esta figura que representa un corte transversal de una barrera de vetiver. Vemos que aquí tiene unas florcitas, que es donde están las semillas del pasto. Esa es otra, no le digamos zacate vetiver, es pasto vetiver. El zacate es más como un césped de cobertura. Este es un pasto, es una gramínea. Entonces, lo que quería comentarles acá es que rara vez florece, rara vez lo hace, pero si lo hace, la variedad cisanioides no va a producir semillas viables. Es decir, que desde el punto de vista de gestión ambiental podemos estar tranquilos de que estamos introduciendo en nuestros proyectos una planta que no se va a convertir en una plaga. Y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ya la ha certificado como una planta segura. Es más, como una planta pionera, que significa que no compite con especies nativas y que más bien, o sea, en muchos países se ha estado reclasificando como una especie nativa. Ok, digamos, hablemos de características de la raíz y fisiológicas. Las raíces crecen hasta 4 metros hacia abajo. Suena redundante, pero no lo es. ¿Por qué? Porque hay especies que tienen raíces sumamente invasivas hacia los lados. El sistema vetiver va a crecer estrictamente hacia abajo, lo cual lo hace una planta ideal con un sistema radicular ideal para que haga sinergia con otros tipos de soluciones de ingeniería pesada tradicional. O sea, se puede utilizar solo y también se puede utilizar como un complemento y va a crear sinergias. Entonces, estas raíces son hilos de menos de 2 milímetros de diámetro cada hilo, que crece en una macolla. Véanlo aquí, ven esta persona aquí abajo. Bueno, eso es un sistema radicular que va a ir creciendo, como dijimos, a una tasa de 1 metro cada 6 meses hasta alcanzar 4 metros en 2 años. Entonces, ¿se acuerdan las barreras que les mostré cuando les estaba explicando que el vetiver entra en latencia? Entonces, imagínense 10 de estas por metro lineal. Si tuviéramos un suelo súper fértil, excelente, con una oferta de nutrientes óptima, la distancia máxima es de 15 centímetros. Ahora lo vamos a ver por qué. El ANAME, que ya le ha hecho pruebas de destrucción para una tesis de la Escuela de Ingeniería Civil de la UCR, que por cierto, bueno, ahora lo vemos, hizo el muestreo de las raíces en nuestra finca porque le garantizamos que era esta variedad, porque ellos no envían a un señor ahí con una pequeña herramienta, sino que envían camiones con equipo para llevarse las pruebas, las muestras de suelos y también del sistema radicular, que por cierto es la primera vez que se le hacen pruebas de destrucción tipo resistencia al corte, resistencia a la tensión. Resistencia al corte es al suelo, pero resistencia a la tensión, las mismas que se le hacen al acero, y resulta que resiste como acero blando. Ahora lo vamos a ver. Déjenme ver cómo me devuelvo acá. Ok. Bueno, exacto. Imagínense esas raíces que les enseñaba en la lámina anterior. O sea, ya de por sí impresionan por su tamaño, pero lo más interesante es que son muy, muy resistentes. En promedio estamos hablando de 75 megapascales. Bueno, acá en Costa Rica hablamos en términos de kilogramos por centímetro cuadrado. En promedio 765 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es mucho. Y aquí lo vemos en este gráfico. El eje horizontal representa el diámetro de la raíz, el vertical, el de la resistencia a la tensión, está en megapascales. Pero entonces, ve qué interesante, conforme el diámetro va disminuyendo, y esto es interesante porque el vetiver, mientras más cerca de la corona es donde se unen las hojas y las raíces, salen a partir de la corona. Entonces, mientras más cerca están las raíces, o sea, más cerca
de la superficie, más cerca de la corona, el diámetro es mayor de cada uno de esos hilos. Va a andar aquí cerca de los 2 milímetros. Pero ve que interesante, conforme profundizan las raíces y el diámetro se va acortando, ve lo que va pasando con la resistencia a la tensión, va creciendo. Entonces, ¿por qué dijimos que en promedio 75 megapascales, que son los 765 kilogramos por centímetro cuadrado? Porque ese es el diámetro promedio, anda entre 0.7 y 0.8 milímetros. Muy bien. Si se siembran máximo 15 centímetros entre plantas dentro de una misma barrera, a un intervalo vertical de 1 metro entre barreras, esa densidad de siembra va a mejorar la resistencia al corte del suelo hasta en un 40%, que es un número bastante respetable para cualquier geólogo y geotecnista. Las siguientes 3 características hablan de el tipo de condiciones en las que el vetiver se desarrolla bien. Esta es una característica bien interesante porque es una planta xerófita y además hidrófita. Es de las pocas plantas que hace ambas cosas. Por ejemplo, xerófita son las plantas que crecen en condiciones sumamente difíciles, en condiciones de sequía, incluso como las plantas del desierto. E hidrófita es todo lo contrario, son las plantas que crecen en lugares muy húmedos, incluso total o parcialmente sumergidas. Yo la he puesto a flotar, claro, en unidades flotantes, en lagunas de estabilización facultativa para bioremediación de aguas contaminadas. Eso lo vamos a ver brevemente dentro de un momento. Entonces, crece en zonas con precipitaciones entre los 200 y los 6.000 milímetros y resiste temperaturas, ojo, menos 14 grados centígrados a los 55. Eso es muchísimo, es un rango muy, muy amplio. Lo que quiero decir con esto es lo que mencioné al principio, que desde el norte de Italia hasta el sur de Chile, en toda esa franja alrededor del mundo es donde están esos 100 países o más de 100 países en este momento donde hay proyectos activos con el sistema vetiver. Esto que dice que es una planta C4 es muy importante desde el punto de vista de gestión ambiental. Menos del 10% de la flora mundial es una planta C4. Tal vez en estas 2 representaciones, la de la izquierda es como el vetiver, las plantas C4, menos del 10% de las plantas, y la de la derecha representa las plantas C3. Entonces, más del 90% de la flora mundial es una planta C3. ¿Qué significa? Si recordamos de las clases de biología, las plantas tienen el proceso de fotosíntesis, respiran y además fotorrespiran. En la respiración y en la fotorrespiración consumen oxígeno y producen CO2. La única función es la fotosíntesis, donde al contrario, extrae, fija CO2 y produce oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el sistema vetiver, o sea, en las plantas de vetiver, como son plantas C4, no fotorrespiran. Y al no fotorrespirar, hacen aproximadamente 50% más eficientes el proceso de fotosíntesis. Entonces, ayuda con la huella de carbono y en los proyectos ecocompatibles, pues a que haga más sentido desde el punto de vista de gestión ambiental versus introducir soluciones de ingeniería gris pesada tradicional. Ok, también tiene una capacidad impresionante para controlar la polución del agua, puesto que es muy eficiente en la absorción de nitrógeno, fósforo, mercurio, cadmio, plomo. En la laguna de estabilización facultativa que yo les comentaba, donde la pusimos a flotar, ya llevábamos una docena de metales pesados que estaba fijando. Bueno,
Veamos sus aplicaciones: control de erosión, mitigación de desastres, protección y estabilización de taludes, protección de riberas, prevención y tratamiento de aguas contaminadas y suelos contaminados, por ejemplo, de minería, mejoramiento de la agricultura, paisajismo. Vamos a hablar sobre todo de control de erosión y de estabilización de taludes. ¿Por qué el sistema vetiver funciona para, hablemos primero de control de erosión, ¿verdad? ¿Por qué funciona para control de erosión cuando se instala adecuadamente? Porque una barrera densa son 10 plantas, tengo que insistir muchísimo en esto porque uno ve barbaridades ahí que se colocan cuando tienen los mantos antierosivos que vemos en algunos proyectos, incluso en carreteras, y como si no se les garantiza la cobertura vegetal porque se pierde en verano, y pues descubrieron que el vetiver resiste incluso sequías extremas, entonces colocan los mantos antierosivos y con una planta de vetiver por aquí y otra por allá, como en tres bolillos, y pues para ornamentación pues, sí, funciona, pero para control de erosión y estabilización no. Entonces, ¿qué hace cada una de esas barreras? Hace tres cosas. Atrapa finos formando una terraza natural con el tiempo. Vemos aquí la distancia entre los brazos de estos muchachos. Si fuera un corte transversal de esa barrera, el agua escorrentía pasa, va a perder fuerza y velocidad, van a ir quedando finos, es decir, sedimentos atrapados detrás de cada barrera, formando estas terrazas naturales con el tiempo, y distribuye el escurrimiento del agua en un rango mayor y más suavizado, evitando que se formen caños, que después son grietas, después son cárcavas, y después tenemos los deslizamientos. Ok, ahora hablemos de estabilización de taludes. Reduce la posibilidad de deslizamientos. ¿Por qué? Porque veamos aquí una superficie de falla. La sección naranja está representando la superficie de falla, el plano de falla. Normalmente andan en los primeros 2 metros. ¿Qué quiere decir esto? De que si andan en los primeros 2 metros y tenemos un sistema radicular que va a llegar a 4 metros, con solo cada una de estas plantitas representa una barrera de vetiver, pues con solo el sistema vetiver vamos a lograr estabilizar esos taludes. En esta tesis de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Ingeniería Civil, de Andrés Quiroz Casteñaro, que se llama Efecto de las raíces sobre la resistencia al corte en suelos, que se las recomiendo mucho, dirigida por el ingeniero Sergio Sáenz de Ingeotec y además director de la especialización en geotecnia de la Universidad de Costa Rica, que nosotros en Sistema Vetiver Costa Rica nos sentimos sumamente honrados porque, como les dije anteriormente, el ANAME hizo toda la investigación en su laboratorio, las pruebas de laboratorio para esta tesis, y la hizo en nuestra finca con nuestra variedad certificada. Una servidora aparece en los, después de la portada, en los agradecimientos, y pues tomen nota porque la pueden encontrar en línea, está en el repositorio público de las tesis de la Universidad de Costa Rica. Entonces, básicamente, bueno, la tesis es bien interesante, viene incluso el paso a paso de cómo usar nuestro software, el software para el vetiver. Pero bueno, básicamente cada columna de estas verdes representa una barrera de vetiver cuya densidad de siembra debe ser 10, cada 10 centímetros, cada 15 centímetros, plantas dentro de una misma barrera que debe seguir el contorno del suelo, una en la corona del talud, una en el pie del talud y en la cara del talud a 1 metro, siguiendo curvas de nivel. Entonces, es bien interesante, todos estos son gráficos de esa tesis, es bien interesante porque para varias superficies de falla se determinó que el factor de seguridad se incrementaba
y no solo llegaba a 1.5. Bueno, aquí no se ve, está muy chiquitito, pero lo pueden ver en la tesis. Acá dice que se incrementó con las barreras de vetiver a 5 punto algo y a 8 punto algo. Es increíble. O sea, entre más columnas o barreras de vetiver atraviesen la superficie de falla, más estable va a ser el talud. Entonces, vean estos taludes. Estos son en Grecia, en Alajuela. 10 plantas por metro lineal, siguiendo curvas de nivel del terreno. Aquí usamos muy buenos abonos y enmiendas, un paquete de fertilización idóneo, porque esa es otra cosa. Nos encontramos con personas que, no sé, nos dicen, ay, pero es que no, el vetiver solito lo vamos a sembrar, pero en un talud de corte, donde, bueno, qué dicha que ustedes son geólogos, donde la capa arable fue removida. O sea, en la buena teoría, cuando hay movimientos de suelo, debería reservarse ese primer horizonte de suelo por ahí, hacer el movimiento de suelos y después recolocar la capa arable, hacer algún tipo de escarificación del terreno y volver a colocar ese primer horizonte de suelos. Pero casi siempre se diseña, sobre todo en los desarrollos inmobiliarios, ¿verdad? Para aprovechar, por ejemplo, en este caso hay lotes abajo y lotes arriba, detrás de la corona y a la par del pie del talud. Entonces, bueno, este ejemplo me gusta mucho porque es un ejemplo que tiene ya como 10, 15 años, donde suplimos el vetiver, donde el desarrollador se lo había llevado y pues nos llamó como 6 meses, un año, que el vetiver se le había muerto, y en realidad hicimos un análisis de textura químico completo. Con base en los resultados diseñamos un muy buen paquete de fertilización, un muy buen paquete de enmiendas. Se resembró por ahí de finales de octubre y para febrero ya el vetiver estaba así. Y bueno, esto de la evapotranspiración me gusta mucho hablarlo porque a veces comparan el vetiver con un césped de cobertura y pues no, la absorción radical es otra cosa. O sea, 4 metros versus 30 centímetros. Y lo mismo la biomasa, el sistema foliar. Aquí pasa una cosa. El vetiver es bien interesante lo que hace en condiciones de mucha lluvia. O sea, en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, los finales, o sea, los meses de mayor precipitación. Siempre nos preguntan, uy, pero esa absorción radical, más bien no se saturará el suelo porque de ahí está absorbiendo y podría volverse muy pesado, etcétera. No, todo lo contrario. El vetiver, cuando sienten esas raíces, cuando hay agua escorrentía talud abajo, pasa filtrada el agua, ¿verdad? Talud abajo, evitando que se formen surcos o caños, pero también hay agua que está siendo retenida por las raíces. Entonces, les decía que cuando las raíces comienzan a sentir que se están saturando, que el suelo se está saturando, abre los estomas. ¿Qué son los estomas? Son los poros que están en las hojas. Así como nosotros tenemos los poros en la piel, los estomas del vetiver están en las hojas. Por eso es bueno podarlo 2 veces en verano, al puro principio del verano y al final del invierno, tal vez en mayo, máximo mediados de junio, para que durante los meses de la estación lluviosa tengamos muchas hojas verdecitas, porque como es una gramínea durante el verano, tiende a secar las hojas. Es totalmente normal. Hay gramíneas que más bien, otro tipo de gramíneas que más bien secan todo el follaje al 100%, el vetiver no. Son unas cuantas, pero siempre es bueno hacer esa poda de mantenimiento para que durante la estación lluviosa tengamos muchas hojas, mucha biomasa, y entonces se da este proceso que se llama evapotranspiración.
que es el efecto combinado de la evaporación normal del suelo con la transpiración de la planta. Entonces, ¿qué hace el vetiver en verano? Todo lo contrario, siente que las raíces están quedando sin humedad, entonces cierran estomas y por eso es que resiste incluso sequías extremas. ¿Se acuerdan las sequías de 2015 que salían las noticias que el ganado se estaba muriendo en las fincas en Guanacaste, etcétera? Bueno, pues el vetiver como si nada. ¿Por qué? Porque cierra estomas. Y entonces no solo el vetiver, sino las plantas que están alrededor del vetiver, eh, pues no la pasan mal en condiciones de poca precipitación o nula precipitación, o sea, sequías prolongadas. Esto de la afluencia superficial y reducción de infiltración es bien interesante. Tenemos a la derecha lo que hace el vetiver y a la izquierda lo que haría un césped de cobertura, un zacate de cobertura, como por ejemplo la hidrosiembra tradicional, ¿verdad? Que esas semillas por lo general son una especie de césped o las semillas que se colocan por lo general debajo de los mantos antierosivos. ¿Qué va a pasar? Por lo general, en verano, se va a perder la cobertura vegetal de esos céspedes de cobertura. Entonces, cuando empiezan las lluvias, hay muchos pedacillos muertos, digamos, muchas áreas muertas donde se da la infiltración. Entonces vemos taludes que se ven en teoría verdes. Después vemos que hay un deslizamiento, una carga y no sabemos por qué, y es porque el agua corría bajo el sistema radicular haciendo tunelizaciones y agrietamientos. Mientras que con el sistema vetiver, en condiciones de precipitación extrema, tiende a doblarse el sistema foliar, impermeabilizando, o sea, casi no llega agua a la tierra. Aparte de que jamás va a correr agua debajo de unas raíces de 4 metros o más de profundidad. Entonces, en ese sentido, esa es la diferencia, digamos, tanto para control de erosión como para estabilización de taludes. Ok, entonces, características requeridas para estabilización de bordes. Bueno, esto es cuando tenemos bordes de quede y de todo tipo en cuerpos de agua, desde canales, incluso riachuelos, ríos, bordes costeros, etcétera. Su sistema radicular profundo, excelso y de alta resistencia, tiene alta resistencia a la tracción. Esos tallos rígidos ayudan a difundir y reducir la velocidad del flujo. Forma barreras densas capaces de sobrevivir total o parcialmente sumergidas. Hasta 3 meses, dice la literatura. En mitigación de desastres, el sistema vetiver puede reducir potenciales desastres causados por precipitaciones excesivas. En protección de bordes de ríos y diques, reduce la posibilidad de desbordamientos e inundaciones devastadoras. Bueno, veamos ejemplos. Dicen que las imágenes hablan mejor que 1000 palabras. Entonces traje algunos ejemplos de nuestros registros fotográficos, tanto en Costa Rica, algunos fuera de ella, para que ustedes vean. Acá, bueno, vean las terrazas y vean ciertas condiciones, ¿verdad? Donde yo decía que ya la caprable se remueve y ya no se vuelve a recolocar. Entonces tenemos condiciones de suelo que a simple vista se ven complejas y que el sistema vetiver en realidad es muy valiente. O sea, yo lo he probado en muchos tipos de suelo y pues tiene una tasa de mortalidad muy baja, pero si uno se toma el tiempo de hacer un análisis de textura y químico completo, y de diseñar un muy buen paquete de enmiendas, que no es costoso, pues no solo vamos a tener plantas que sobrevivan, sino que se desarrollen bien. Este ejemplo, en esta planta aquí arriba vemos cómo, ven aquí la hojita seca y como ya aquí iban saliendo,
Entonces vemos que aquí hubo como un deslizamiento, bueno, se cayó un poquito del borde, pero fue bueno porque tomamos la fotografía y vean las raicillas donde iban. Quiere esto decir que incluso durante el periodo de latencia, las raicitas siguen creciendo. Central platanar son taludes que a mí me gustan mostrar. Esto fue como a finales de los 90. Ellos primero están en un círculo de falla hidrotermal, ¿verdad? Que es un verdadero dolor de cabeza. Estos taludes se caían como naipes en el canal de conducción que lleva el agua al embalse. Entonces, no era solo un problema de sedimentación en los canales, sino en los embalses, en la capacidad de generación, etc. Entonces se puso vetiver y me hizo, o sea, fue bueno porque son proyectos que están así ahorita. Vea para el 2002 como estaba, totalmente estables esos taludes en condiciones bien complejas, ¿verdad? Porque los círculos de falla hidrotermal, yo recuerdo cuando para la carretera San Ramón, San Carlos, la gente de Sánchez Carvajal estaba teniendo, nos llamaban porque había muchos problemas con círculos de falla hidrotermal típico de zonas auríferas, ¿verdad? Por ejemplo, la ruta 27, ¿verdad? Que no ve esos colores ahí a la altura de Salitral, o zonas auríferas acá en la ruta 1, carretera a Miramar. Y bueno, parte de este canal de conducción es un puente tubo, ¿verdad? Por si colapsa o hay algún problema con el círculo de falla hidrotermal, no se comprometa la conducción. Quedaría, o sea, parte de este canal está totalmente entubado. En caso de que hubiese algún problema con el círculo de falla hidrotermal, repito, quedaría el puente tubo, creo que como 30 metros de altura, qué sé yo. Pero nada de mantos antierosivos, sino buen control y canalización de aguas, que eso es importantísimo en cualquier proyecto, independientemente de la solución que utilicen, si es vetiver, o sea, si es bioingeniería o si es una solución gris de ingeniería pesada tradicional, siempre buen control y canalización de aguas. Acá incluso hay perforaciones horizontales, pero en la parte superior llegan a cajas de registro, bajan entubadas para evitar cualquier problema. Entonces, para mí, buen control y canalización de aguas y el sistema vetiver es más que suficiente, a menos que tengamos superficies de falla muy profundas, ¿verdad? Planos de falla que ameriten, otro tipo de soluciones, pero incluso cuando se requieren soluciones gris, podemos minimizarlas. Ahora voy a mostrarles ejemplos. Minimizando, por ejemplo, un muro de gaviones, se hace un diseño, ¿verdad? En el que se plantea menos cantidad de menos metros cúbicos en gaviones, por ejemplo, por citar un ejemplo, y pues más barreras de vetiver terminando las coronas o, bueno, dependiendo del diseño. Y bueno, estos son ejemplos. En otros países es bien importante, esta carretera en Estados Unidos está aquí porque vemos que a veces después de incendios o de qué sé yo, se pierde o simplemente no prospera. O sea, si en sus proyectos ponen las barreras, pero hay cierta mortalidad porque no se analizó el suelo, porque no se puso ni siquiera un abono orgánico, porque no se utilizó un paquete de enmiendas adecuado y se pierden plantas, pues hay que sustituirlas de manera que queden las barreras totalmente densas y cerradas. Entonces, a los 3 meses, después de sembrado el vetiver, podemos ya comenzar a sustituir plantas que no hayan prosperado para que las barreras queden cerradas. Estos son ejemplos alrededor del mundo, Filipinas, este talud, recuerdo, vean que es cero buen diseño, nada de ver, más nada de nada. Esto fue después de un terremoto como el de Cinchona y vemos que
ya, o sea, si el suelo está bien o tenemos un muy buen paquete de enmiendas, en 6 meses el vetiver ya luce como pasto adulto, pero las raíces todavía no han llegado a los 4 metros que nosotros queremos. Venezuela es un ejemplo que me gusta compartir porque esta zona en la época de oro de Venezuela, ¿verdad? Un país petrolero donde pueden darse el lujo de utilizar aviones plastificados, aunque no sean necesarios, o qué sé yo, ¿verdad? Y cómo empezó a utilizarse en carreteras y pues hoy por hoy están ahí proyectos que han superado la prueba del tiempo. En Salvador también se utiliza, en El Salvador hay bastante vetiver en algunas carreteras y vemos cómo hacen interfaces, ¿verdad? Adecuadas con soluciones grises, ¿verdad? Con concreto, etcétera. Ejemplos, las primeras barreras, ¿verdad? Una sección de prueba en Malasia y cómo después ya se siguió utilizando en carreteras. Acá arriba viene una carretera, ven el carrito acá. Bueno, era lo que les decía, que este talud, ¿verdad? Que es el que está a la par de la carretera, no era el más crítico, en este caso era lateral. Sin embargo, en lugar de hacer estas mega inversiones, en este caso gaviones, ve cómo se pueden minimizar la cantidad de metros cúbicos de gaviones y utilizar barreras de vetiver en la corona de los taludes. Cuando tenemos superficies de falla, definitivamente decimos que no, el vetiver solito no lo va a lograr con esos 4 metros. Lo que yo he visto en casi 15 años es que cuesta mucho encontrar taludes con superficies de falla tan profundas. Casi todos están en los primeros 2 metros, pero y para eso están ustedes y los geotecnistas para determinar y diseñar y hacer este tipo de recomendaciones. En nuestra práctica en desarrollos privados, casi siempre es lo que nos encontramos en estos proyectos donde en condiciones de mucha inclinación, en terrenos quebrados, ¿verdad? Se construye mucho en cerros. Los grandes desarrolladores construyen así, ¿verdad? Para tener propiedades con buena vista. Entonces nos encontramos una berma donde se va a construir con un talud de corte casi siempre y un talud de relleno. Entonces, estos 3 ejemplos es lo que podemos hacer con solo vetiver o combinando. Por ejemplo, en este caso, la opción A del cliente era rellenar para aprovechar más su terreno. Entonces, bueno, requería un gavión de cierta altura para poder con el relleno expandirse. Pero la otra era, en este proyecto teníamos 3 opciones, con más o menos relleno. Por ejemplo, la segunda, un muro más bajo y con vetiver y barreras de vetiver. Se me cayó el audífono. Y con la barrera de vetiver, o definitivamente sí se ocupaba un gavión por la propiedad del vecino. Pero entonces vemos que se puede jugar de esta forma con los rellenos, pero para un talud o sea, no es que todos los rellenos necesiten gaviones, no me malinterpreten, o sea, en la página Sistema Vetiver Costa Rica hay una publicación ahí fija de un proyecto para Cemex, donde se ve ahí un relleno bastante complejo, estabilizado únicamente con el sistema vetiver. Pero en este caso específico se cumplían esas características. Entonces vemos dónde se minimizan y se intensifica con el sistema vetiver. Entonces,
más vetiver, menos vetiver y casi que cero vetiver, solo la barrera en la interfase del gavión y el relleno. Y bueno, esto es un ejemplo. Ok, entonces, ay, perdón, no sé por qué me devolví. Entonces vemos aquí interfaces, ¿verdad? Donde se combina ingeniería pesada tradicional con vetiver. O ejemplos con solo vetiver. Aquí hay algunas fotos de antes y después, bueno, aletones de puentes, en taludes. Este es un caso extremo donde vemos que el vetiver floreció. Esto rara vez se ve esto, rara vez se ve esto. Pero la ventaja del vetiver versus otras variedades es que la variedad cisanioides sí, aunque floree, sí podemos garantizar que las semillas de esa floración no es viable, o sea, no se va a convertir en plaga. Ejemplos en carreteras en China. Entonces vemos cómo en este ejemplo vemos los sedimentos acá, porque el vetiver apenas está prosperando, ve cómo se ven muy sequillos, esos son los esquejes recién sembrados. Si queremos evitar eso, entonces la idea es usar almácigos ya enraizados para ahorrarnos esas hasta 8 semanas en las que el vetiver podría estar ahí haciendo nada. Pero ve que no es un manto con una planta por aquí, otra por acá, otra por acá, como en zigzag, donde da igual si colocamos un vetiver o colocamos un tulipán, porque en realidad el agua escorrentía va a ir pasando entre planta y planta formando surcos y grietas y caños que se convierten en cárcavas y después en un deslizamiento. Entonces, conforme la barrera se va cerrando, cada vez van a haber menos sedimentos acá abajo y más se van a ir quedando atrapados detrás de cada barrera. Aquí es un ejemplo en República del Congo, ven el tipo de material y ven el tipo de cárcavas y pues con vetiver más que suficiente. Hay lugares donde ya han habido deslizamientos, hay cárcavas importantes y se pueden, con el sistema vetiver, llegar a corregir. Igual fotos de antes y después, en condiciones de mucha erosión. Este ejemplo me gusta compartirlo porque resulta que estas flechas indican un deslizamiento. Entonces vemos lo que hizo esta barrera de aquí abajo, que es esta misma. Ve que sostiene, incluso el concreto se parte de este tubo que iba ahí, pero la barrera no cede. Es que es bien fuerte. Sí, fotos de antes y después. Pues lo ideal es no esperarse a tener ya estos problemas, ¿verdad? Lo ideal es, lo ideal es que talud que se corta o se rellena inmediatamente se intervenga con el sistema vetiver. ¿Cuándo es el mejor momento para sembrar? Apenas se conforman los taludes, apenas se acaba el movimiento de suelos. En verano hay que invertir con riego, sin embargo, tenemos proyectos, por ejemplo, la estación Chiqueros del ICE, que es carretera llegando a Jacó, antes de llegar a Jacó, en la entrada de Villacaletas, pues ahí en medio camino entre la carretera y el hotel, hay ahí una torre, y por finales antes del 2010 hubo un gran deslizamiento, cayó ahí, estuvo incomunicada la carretera principal y se sembró vetiver en verano. Es la única vez que hemos utilizado un manto antierosivo, se utilizó fibra de coco, pero no era para proteger del golpeteo de la lluvia, era porque no había toma de agua cerca. Entonces el ICE llevó en camión cisterna diariamente durante 3 meses de verano el agua. Y aún así, imagínense que era más rentable que cualquier otra solución de ingeniería pesada tradicional. Entonces, recapitulando, en verano necesitamos invertir en sistema de riego, ya sea manual o un sistema de riego por goteo automatizado, el que ustedes decidan.
Y pues en invierno, lo ideal es sembrar al inicio del invierno ¿cómo se llama? En condiciones muy críticas, pero en realidad estamos instalando vetiver todo el año, todo el año. Ok, en protección de cuerpos de agua, estos son unos ejemplos que vemos con el vetiver 10 semanas después. Esta es una parte de una presentación, igual la dejé acá, que me pidió la Municipalidad de San José para la gente de Matarredonda que se está organizando para sembrar en la ribera del María Aguilar porque están sufriendo inundaciones ahí bastante molestas todos los inviernos y tienen ahí una zona protegida. Entonces, bueno, estos son ejemplos, vean los problemas en bordes ¿cómo se llama? Con crecidas de ríos y demás. Entonces vemos cómo fotos de antes y después con el sistema vetiver se puede recuperar esos bordes. Estos son ejemplos de antes y después. Vean el antes, vean el después. También con solo vetiver o en, ¿cómo se llama? O con soluciones combinadas. Bueno, este es un río, el Brahmaputra, este es famoso porque hay muchos kilómetros donde no hay rocas como para hacer ripraps, aunque sea, o aviones o lo que sea. Entonces ellos en una crecidilla ya se acumulan un montón de sedimentación y después siembran con vetiver, pero este es un río bien complejo, o sea, hace crecidas de más de 5 metros, cambia el curso del río en, en una noche, por ejemplo, o sea, es un verdadero dolor de cabeza. Entonces, vemos cómo hay problemas erosivos, ¿verdad? Que se han estado corrigiendo con vetiver y pues que superan la prueba del tiempo. Más fotos de antes y después. Y básicamente lo que hemos visto es que en bordes, creí que estaba la foto acá, pero no viene. En bordes es importante que el vetiver, aquí casi no se ve, pero vean, están las barreras horizontales, o sea, las que siguen el borde, el pie y las curvas de nivel del talud. Pero esas van a 1 metro. Pero ven aquí, se ve muy poquito. Hay barreras verticales cada 2 metros. Entonces el diseño queda como rectángulos. Las horizontales se estabilizan y las verticales, cuando hay crecidas, se acuesta. Primero le van a ir quitando fuerza y velocidad. Cada barrera vertical también se van a acostar y como que impermeabilizan temporalmente el talud, ¿verdad? El borde, evitando que se socave el pie del talud y el resto del talud, y así evitamos problemas de erosión. Entonces, bueno, nada más esta imagen para enseñarles, ¿verdad? Con vetiver y sin vetiver. Yo recuerdo que en un congreso de fondos viales que me invitó a participar la cooperación alemana, GTZ, ellos decían, recuerdo que había un escándalo por limpieza de cunetas. Creo que se estaba pagando 10 veces más, o no sé, hubo todo un escándalo. Era como, en esa época no estaba la platina no estaba de loca moda, no era el tema del momento, sino el escándalo por corrupción en limpieza de cunetas. Y entonces veíamos cómo en todas esas interfaces, si se colocara vetiver, digamos, obviamente si los taludes son complejos, pues en los taludes, pero por lo menos en el pie, en la interfase de la cuneta con el talud, nos traeríamos abajo en este país, como lo han hecho en Tailandia y en otros países asiáticos, el rubro de limpieza de cunetas, porque toda esta sedimentación va a las cajas de registro, que después se desbordan y después entonces tenemos los desastres en infraestructura. Yo creo que por hoy
hasta aquí llegamos. Vean acá no sé si lo ven acá, en redes sociales aparecemos como Sistema Vetiver Costa Rica. Yo les agradecería que entraran a Facebook y a Instagram. En ambos nos llamamos igual, Sistema Vetiver Costa Rica. Y nos sigan, porque ahí estamos colgando registros fotográficos de nuestros proyectos.